Bienvenidos a un nuevo vlog. Somos Becky y Evan, porque no nos conocías. Hemos estado un año viviendo en Bali. Más de un año. Más de un año, haciendo muchos vlogs enseñando casi toda Indonesia, aparte de Bali. Y ahora mismo estamos en Malasia, en Kuala Lumpur, y estamos haciendo muchos vídeos en este país, así que estar muy atentos al canal y suscribiros por aquí abajo, que es gratis, si os gusta todo este contenido de viaje. Hoy en Kuala Lumpur nuestro objetivo es visitar dos lugares de culto. Por un lado vamos a visitar la mezquita de Kuala Lumpur y por otro lado vamos a visitar un templo chino. Es muy curioso que estos dos lugares convivan en una misma ciudad. La verdad es que choca un poco. Kuala Lumpur es un lugar con un mix cultural muy importante y empezaremos con la mezquita, básicamente porque nos queda más cerca del hotel, sí. Y luego continuaremos con el templo chino. Vamos a ver qué nos encontramos en cada lugar, vamos a aportaros también información para que tengáis datos interesantes de cada uno de estos sitios y sin más demora, vamos a ello. A ver, ¿qué guapa vas? ¿Dónde nos hemos metido? Acabamos de entrar a la mezquita de Kuala Lumpur. Queríamos hacer una intro tranquilamente, pero este buen hombre nos ha dicho ven, 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 nos ha puesto estos atuendos, así sin decirnos nada, y vamos a hacer la visita. Eric va vestido tal que así, con esta super túnica. Voy así de guapo yo, no estamos entendiendo nada. Vamos a entrar aquí para hacer la visita y nos han cogido dos guardas de seguridad. Nos han dicho que nos quitemos los zapatos. Sin decir nada, nos han colocado esto y nos han dicho, meteros en esta sala. O sea, estamos aquí ahora mismo. O sea, no estoy entendiendo qué está pasando. Y el guarda de seguridad ha ido ahí detrás, que hay gente, y le ha dicho, 2 personas de Barcelona. Y nos ha dicho, espérate aquí. Y bueno, pues mira, estamos aquí. Ahora de repente pues me he transformado. ¡Qué fuerte! No sé. Bueno, ahora informamos. Nosotros solo queríamos visitar la mezquita. Sí. Esta es la mezquita donde estamos. Es muy característica porque tiene todos los tonos azules y es muy bonita por fuera. ¡Halo! Because we just entered, we don't know how it works. We don't It's okay, you're welcome. Okay. I'm Oriza, you are? Marta. Marta? And Eric. Eric. Yeah. Yeah. So welcome. Thank you. Thank you. This is what day in Kuala Lumpur? First day, Yeah. just arrived. How many days you be here? Sí. Until Thursday, Yeah. 3 days. Bueno, nos habéis visto en la sala de espera. Nos han explicado durante media hora o más todo sobre la mezquita. Luego os daremos los datos importantes. Y ahora otro señor nos está haciendo todo el tour por la mezquita y nos está explicando cosas muy interesantes. Llevamos aquí ya como 1 hora y media. Como os decía, acabaremos de hacer el tour porque se enrollan un poco. Está bien que te expliquen mucho, pero nosotros os haremos la versión resumida, los datos importantes. Así que cuando acabe el señor de hacernos todo el tour, os contamos. Bueno, el señor ha marchado ahora porque ha dicho que tenía que ir a rezar y nos ha dejado aquí. No sé si después va a continuar la visita. Pero nos ha dado un montón de información, no me acuerdo de todo, pero así datos importantes. Nos ha comentado que la mezquita se abrió en el año 2000, que tiene capacidad para 17.000 personas y que los elementos decorativos son sobre todo figuras geométricas, elementos florales y caligrafías. Y esto es todo lo que he podido memorizar, porque de verdad es que era como una cascada de información, no sé cómo tenía todo eso en la cabeza. Ah, y otra cosa que nos ha comentado es que justo aquí hay 3 arcos y según te pones hay un punto en el que a través de cada arco se ven 3 edificios emblemáticos de Kuala Lumpur, entre ellos las Torres Petronas. O sea que está diseñado expresamente para que se vean a través de los arcos los edificios. Creo que vamos a marchar ya porque tenemos otro templo que queremos visitar. Este es un templo chino. No lo hemos comentado, pero la mezquita está rodeada de mucha vegetación, con bosques,
Tienen también varias fuentes y ríos artificiales. La zona es súper bonita. Mirad qué estampa. Por cierto, antes de irnos de la mezquita, comentaros varias cosas. La primera es que la entrada es completamente gratuita, que creo que no lo hemos dicho. La vestimenta que te ponen para poder acceder también es gratis y el tour que nos han hecho también es gratis. Así que si venís aquí no tendréis que pagar nada. Obviamente se puede hacer una donación, pero a priori todo es gratis. Y ahora ponemos rumbo al siguiente templo que queremos enseñaros. Cuando lleguemos allí os daremos más detalles. No sé si aquí también tendremos un free tour o seremos nosotros los guías y os contaremos la información. Sorpresa. Será sorpresa. Ahora estamos esperando nuestro Grab, así que vamos a echar un vistazo porque debe estar al caer. Sí. Bien, trayecto hecho. Hemos tardado unos 15 minutos desde la mezquita hasta este templo chino. El nombre tengo que mirarlo porque no me acuerdo. Porque vamos diciendo todo el rato templo chino, pero tiene un nombre. Un momento. Es el templo de Tianhou. No sé si lo pronuncio bien. Tianhou. Algo así. Bueno, en principio es el templo chino más importante de la ciudad de Kuala Lumpur, así que no tiene pérdida si vienes aquí. Si tecleas templo chino en el Google Maps, seguro que te sale este edificio enorme que tenemos aquí detrás. Esta es la entrada, así que ahora vamos a acercarnos. En principio la entrada es gratis, por lo que hemos leído en internet, ahora os lo confirmamos. Y vamos a ver cómo es por dentro. De momento, así por fuera, la verdad es que yo me siento ahora como si estuviésemos en la película de Mulan. Me encanta esta estética, o sea, me parece una pasada y tengo muchas ganas de verlo por dentro. Estamos entrando ya al templo chino. Ya desde fuera vale la pena. Si solo pudieras verlo desde fuera, es impresionante. A ver si por dentro se puede visitar bastante y aún merece más la pena. Pero por ahora desde fuera nos ha encantado. Ahora que estamos un poco más tranquilos y aquí en este banco descansando un poco, os vamos a dar unos cuantos datos de este templo. Empezar diciendo que este templo se inauguró en 1989 y tardaron como unos 8 años en construirlo. Además costó como 7 millones de ringgits, que os dejaremos por aquí debajo la conversión a euros, a ver cuánto es, que seguro que es bastante. Más curiosidades sobre este templo es que está dedicado a la diosa marina Mazu. Y sobre todo se usa para venerar a dioses y para celebrar bodas. Por aquí detrás mío hemos visto que es donde hacen los rezos, así que ahora nos acercamos y os enseñaremos en detalle. Antes de entrar, simplemente mencionar que esta zona como de patio interior es súper bonita, con todos los farolillos colgando. Supongo que por la noche los deben iluminar y debe ser un lugar súper especial. Ahora nos han puesto música de fondo, no sé si se oye. Espero que no salte el copyright, pero yo estoy, de verdad, transportada a China 100%. Y otro dato que no sé si Eric ha comentado, creo que no, es que el templo tiene 6 niveles en total. Ahora mismo creo que estamos en la planta tercera o cuarta. Sí, más o menos. Hemos subido como un par o 3 de pisos y por allá arriba siguen los pisos. Y más tarde, cuando hayamos visitado esa parte de allí, también subiremos y os enseñaremos a ver qué tal las vistas y si hay alguna cosa más interesante por arriba. Aquí nos piden por favor que nos quitemos los zapatos, así que obedecemos y ya podemos entrar a la zona de culto y os vamos enseñando todos los detalles. No habíamos entrado nunca a un templo chino y es increíble, la verdad. Tiene muchísimos detalles en el techo, las paredes, muchas luces, súper colorido. La verdad es que es impresionante. Mires donde mires hay algo, o sea, es que hay como muchos elementos, no sé, es como muy difícil asimilarlo todo a la vez. Hay como mucho de todo. Y esto de aquí, no sé cómo se llama, pero creo que es para leer la fortuna. Antes he visto a una pareja cómo lo usaba. Hay estas varillas de color rojo y hay que lanzarlas. Por ahí lo están haciendo, voy a ver el foto. Y entonces es como que las lanzas y la última que se mantenga en pie es la que tienes que coger. Por aquí. Cada varilla tiene un número.
A mí me ha tocado el número 21 y tengo que buscarlo en estos cajones de aquí. Entonces, esto se rueda y aquí está, número 21. Y por aquí hay unos papelitos que en teoría pues esta es tu fortuna. Acabamos de salir de la zona de culto. Marta ya está por arriba paseando por las pasarelas, así que vamos a buscarla. A ver dónde está. Hay muchísima vegetación aquí en Malasia, también. Es increíble. Pues esta ya es la parte final del templo. Hemos explorado las terrazas y no hay mucho más que ver, simplemente las vistas. Y creo que no nos hemos dejado nada del templo, lo hemos visto todo. Pues por nuestra parte esto sería todo. Esta ha sido nuestras primeras visitas turísticas aquí en Kuala Lumpur. La verdad es que estamos muy contentos, nos han gustado bastante y yo sin duda me quedo con este. Yo también. Es el más bonito y es increíble, la verdad. Tiene unos detalles, la estética es increíble. Muy diferente a otros templos que habíamos visto hasta ahora, porque sí que es verdad que a mezquitas ya habíamos estado. Era muy bonita la mezquita. Era muy bonita, sí. Pero la verdad es que un templo chino, como lo que hemos visto hoy, primera vez en la vida, y a mí me ha encantado, la verdad. Súper, súper curioso, lleno de 1000 detalles. Todos los colores que tiene, es increíble. Sí. Y nada, así a modo resumen, comentar que son dos visitas muy cerca la una de la otra, por lo que es muy fácil combinarlas en una tarde, como hemos hecho nosotros. Que ambos lugares son de entrada gratuita, sí puedes hacer una donación, pero a priori pues puedes entrar de gratis. Y que la recomendamos porque son muy curiosas y además muy diferentes y contrastan un montón la una con la otra, y creo que son importantes para comprender también cómo es Kuala Lumpur, ¿no? Una ciudad tan pues, con contrastes y con mix y con una influencia de muchas culturas diferentes. Muy bien. Lugares que no te puedes perder si vienes a Kuala Lumpur. Nosotros dejamos el blog aquí, pero nos vemos próximamente con más aventuras. Los blogs en Kuala Lumpur continúan, Muchos aún más. nos quedan muchos, así que estad atentos al canal. Y por hoy, Becky y Evan se despiden aquí. Chao. ¡Chao!